Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shri Prabhupada, bienvenidos. Hoy estamos en un día muy especial, hoy se está conmemorando el 150 aniversario de la aparición de su divina gracia Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ¿sí? El maestro espiritual de Srila Prabhupada. Hoy se cumplen 150 años de su nacimiento, así que es un día doblemente especial. Es especial ya de por sí porque estamos conmemorando a una gran personalidad, un gran santo de nuestra tradición, y además tenemos este aniversario número 150 de su nacimiento, así doblemente especial. Hoy, día de aparición de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Vamos a hablar un poquito acerca de él, ¿sí? Yo voy a tratar de condensar una mini biografía. La verdad que podríamos estar horas hablando de Bhaktisiddhanta. Cuando uno estudia la biografía de Bhaktisiddhanta, descubre una persona increíble que alcanzó logros espirituales que no tenían ningún tipo de comparación hasta ese momento. La verdad que no va a alcanzar este mini resumen que voy a hacer, así que los voy a invitar a que cuando terminen el día de hoy de estar aquí en este encuentro online, traten de buscar alguna biografía de su divina gracia y lean más en profundidad acerca de él, o incluso fíjense cómo Srila Prabhupada lo va mencionando en su literatura. En muchos de los comentarios de Srila Prabhupada, en el Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Chaitamrita, muchas veces él menciona a su maestro espiritual, a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Entonces traten de leer un poco más acerca de esta gran personalidad, porque con lo que yo voy a decir ahora no va a alcanzar, y la verdad que vale la pena profundizar un poco más en la vida de este gran santo. Hoy se cumplen 150 años de la aparición de Bhaktisiddhanta. Hoy la UNESCO ha declarado este día de interés cultural internacional, y en la India, hoy en la India hay varios festejos importantes respecto a este aniversario. De hecho, el primer ministro de la India, hoy estuve viendo que dio un discurso, salió en cadena nacional, como hacen los presidentes, pero en vez de hablar sobre el dólar y ese tipo de cosas, bueno, hoy el primer ministro de la India salió a hablar acerca de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, conmemorándolo en su 150 aniversario. Y el gobierno de la India hoy emitió unas estampillas conmemorativas de Bhaktisiddhanta, ¿sí? Todo como en homenaje en este aniversario. Así que si googlean o buscan por las redes van a encontrar mucho más material de Bhaktisiddhanta hoy en el día de su aparición. Él fue el séptimo hijo de su divina gracia Srila Bhaktivinoda Thakur, otro gran maestro de nuestra tradición. Fue hijo Bhaktisiddhanta de Bhaktivinoda y fue el gurú de Srila Prabhupada, ni más ni menos, ¿sí? Él apareció en este mundo en el año 1874. 1874, estamos hablando de fines del siglo XIX, y partió en el año 1937, o sea que estuvo 62 años en este mundo, poco tiempo, ¿sí? Partió relativamente joven, a los 62 años se fue. Él no nació como Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, si ese es el nombre que nosotros lo conocemos, toda una lista de títulos que él fue adquiriendo a lo largo de su vida. Él nació como Bimala Prasad, ¿sí? Ese es el nombre que le puso Bhaktisiddhanta Thakur cuando nació, Bimala Prasad Datta. Datta era el apellido, su apellido de nacimiento. Bhaktisiddhanta Thakur tuvo 14 hijos en total, y Bimala Prasad, quien luego sería Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, fue el séptimo de esos 14 hijos, y fue un hijo especial porque Bhaktisiddhanta Thakur ya estaba bien adentrado en su prédica, ¿no? Bhaktisiddhanta Thakur ya estaba escribiendo, estaba dando charlas, estaba empujando los programas de Namahata, de Bhakti Vriksha, o sea, estaba predicando fuertemente conciencia de Krishna, y él tuvo el deseo de que uno de sus hijos pudiera continuar con su labor, ¿sí? Entonces él le oró a Krishna, él pidió por un rayo de Vishnu, eso es lo que dice Bhaktisiddhanta Thakur literalmente, pidió por un rayo de Vishnu, le pidió a Krishna que por favor le enviara un hijo que pudiera continuar con su labor de prédica, y ese hijo fue
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ¿sí? Ese fue el hijo que advino luego de esa oración que hizo Bhaktivinoda Thakur para ayudarlo con su prédica, ¿sí? Con toda su misión de prédica. Bhaktisiddhanta, al ser el hijo de Bhaktivinoda Thakur, tuvo una crianza de privilegio, tanto material como espiritual. O sea, espiritualmente, imagínense, uno es el hijo de Bhaktivinoda Thakur, o sea que la casa está plena de espiritualidad todo el tiempo, pero también tuvo una excelente crianza material. Ustedes saben que Bhaktivinoda Thakur era juez, era funcionario de gobierno, o sea que para la media de la India de fines del siglo XIX estaban muy bien acomodados materialmente. Entonces Bhaktisiddhanta recibió una excelente educación. Él nació en Puri, en la ciudad de Jagannath Puri, ¿sí? Bhaktivinoda Thakur estaba viviendo en esa ciudad en ese momento. Estamos hablando del estado de Orissa. Y de hecho la casa que ellos tenían estaba a 100 metros del templo de Jagannath Puri. O sea que nació básicamente en la misma cuadra que el templo de Jagannath Puri en la ciudad de Puri, en la India, una de las ciudades, digamos, espirituales más importantes para la tradición del Bhakti Yoga. Y Bhaktisiddhanta nace en un momento, que esto hemos hablado alguna vez cuando hemos hablado de Bhaktivinoda Thakur, nace en un momento que se conoce como el Renacimiento bengalí. Este es un momento histórico donde distintos intelectuales, líderes sociales, artistas, poetas, personas de la cultura, se unen y hacen una especie como de frente común ante el imperialismo británico, que estaba como queriendo imponer cuestiones, digamos, socioculturales europeas en la India. Estos académicos, estos intelectuales, estos artistas, ellos dicen, no, paren un poquito, porque acá en la India también hay una fuerte tradición artística, cultural, religiosa, filosófica. No vengan simplemente a importar su cultura, fíjense lo que hay acá. Ese frente común de distintas personas, de distintos ámbitos, se conoció como el Renacimiento bengalí, que fue una especie como de frente de lucha ante el imperialismo colonial británico. Y bueno, y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él se crió en ese ambiente, ¿no? Imagínense que la casa de su padre, de Bhaktivinoda Thakur, era como un epicentro para todo este movimiento de resistencia y de lucha frente al gobierno británico que estaba queriendo imponerse en la India. Pero no era una simple, digamos, no era un rechazo a lo europeo, ¿no? No es que Bhaktivinoda Thakur y estas personas del Renacimiento bengalí odiaban lo europeo, ellos simplemente querían fortalecer y reconocer también todo el talento y la fuente cultural que había en la India. Por ejemplo, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él se educó en colegios ingleses, ¿sí? Lo mismo pasaría con Srila Prabhupada mucho más adelante. No es que odiaban a los ingleses o rechazaban la cultura europea, ellos simplemente no querían que se les pase por encima a su propia cultura. Entonces Bhaktisiddhanta tuvo esa, digamos, doble noción, ¿sí? Tuvo todo el conocimiento tradicional védico de parte de su padre y también recibió, por supuesto, la influencia europea de parte de su escolarización. Recuerden que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él vive toda su vida en la India colonial, ¿sí? Durante toda la vida de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, la India es una colonia británica. Recién Srila Prabhupada vio la independencia de la India, pero Bhaktisiddhanta, él siempre vivió como un súbdito de la corona inglesa. Y en esto de la oración que hizo Bhaktivinoda Thakur, cuando Bhaktivinoda Thakur le pidió a Krishna un hijo que pudiera continuar con su labor, bueno, claramente era Bhaktisiddhanta porque a lo largo de la infancia, niñez e infancia de Bhaktisiddhanta ocurrieron distintos hechos que demostraron que ese Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur era este rayo de Vishnu que Bhaktivinoda Thakur había pedido. Por ejemplo, cuando nace Bhaktisiddhanta, él nace con el cordón umbilical cruzado en el pecho, como el cordón brahmínico. ¿Sí? Ustedes saben que en la cultura védica los brahmanas, los sacerdotes, llevan un cordón, los varones llevan un cordón que les cruza el pecho. Bueno, cuando Bhaktisiddhanta nace, su cordón umbilical, ¿sí? Lo tenía cruzado
como si fuera el cordón bramínico, ya la partera, la madre, ya el padre, ni bien nace, toman eso como una señal de que no es un ser humano ordinario. Después, más adelante, ocurre el famoso pasatiempo con el carro de Ratha Yatra. Como dijimos, ellos vivían a 100 metros del templo de Jagannath Puri, o sea que eran básicamente vecinos del templo de Jagannath. Y todos los años, cuando se hace el famoso Ratha Yatra en la India, ese carro, al igual que sucede en los otros festivales alrededor del mundo, en Capital Federal se hace el festival todos los años, Jagannath, el Señor del Universo, sale a pasear por la ciudad en una carroza. Entonces, en ese momento, siendo Bhaktisiddhanta un bebé, el carro sale y hace apenas 100 metros y se detiene. Se detiene en la puerta de la casa de Bhaktivinoda Thakur y no hay forma de hacer mover el carro. Estaba como atascado, estaba como clavado, se trabó el carro en la puerta de la casa de Bhaktivinoda Thakur. Los devotos no saben qué hacer, tratan de empujarlo, lo tiran, o sea, tratan distintas artimañas para que el carro se mueva. El carro no se movía, estaba totalmente clavado ahí. En un momento sale Bhaktivinoda Thakur con su familia, con su esposa y con el bebé Bhaktisiddhanta. Todos salen a la puerta de su casa para ver al Señor, para ver al carro. Y en ese momento del Señor Jagannath se cae una guirnalda. La deidad tenía múltiples guirnaldas. Una de esas guirnaldas se rompe, se cae y cae encima del bebé Bhaktisiddhanta, ¿sí? Que en ese momento se llamaba Bimala Prasad, bebé, ahí en Aupa, en brazos de su madre. Y cuando eso sucede, arranca el carro de vuelta. Entonces todos dijeron, esto es increíble, el señor Jagannath quería ver a este bebé, estaba esperando que este bebé saliera para tener el darshan, para tener la audiencia, para tener el contacto, el yoga directo con el señor Jagannath. Entonces era otra, digamos, cosa extraordinaria de la infancia de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Hay mucho más pasatiempos de su infancia, lo cual demuestran que no era un niño ordinario. Está el famoso pasatiempo del mango, no sé si lo conocen. Ustedes saben, los devotos, antes de comer, nosotros ofrecemos los alimentos, ¿no? Nosotros le damos los alimentos a Krishna y después tomamos prasadam, tomamos la misericordia del Señor. Bueno, siendo Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur un niño muy pequeño, un día tomó un mango y se lo comió sin ofrecer, ¿no? Una cosa de niño, vio algo que le gustó, fue y se lo agarró y se lo comió. Y lo retaron, no me acuerdo si era Bhaktivinoda su padre o si era su madre, pero uno de sus padres lo retan al niño y dice, no, vos antes de comer tenés que ofrecer los alimentos, no puedes comer simplemente sin darle los alimentos al Señor. Y Bhaktisiddhanta quedó tan marcado con esa instrucción que él de niño, en ese momento, hizo el voto de no comer nunca más un mango en su vida. Por haber hecho, digamos, cometido ese pecado de comer el mango sin ofrecer, él prometió no comer nunca más un mango en toda su vida y no lo hizo nunca más, ¿no? Una persona sumamente estricta, nunca más comió un mango en toda su vida en la India, donde los mangos no son como en Argentina, ¿no? En Argentina son del tamaño, supongamos, de una naranja grande. En la India son del tamaño de un melón, de una sandía, son gigantes los mangos en la India. Bueno, nunca más comió un mango porque una vez de niño comió sin ofrecer, fíjense la mentalidad excepcional del niño Bhaktisiddhanta. Después, bueno, él de niño también, alrededor de los 9 años, se memorizó todo el Bhagavad Gita, 700 versos a los 9 años. Sabía el Bhagavad Gita de memoria, del verso 1 al verso 700, y eso era, bueno, algo que él mantuvo a lo largo de toda su vida. Él tenía una memoria increíble. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur podía citar cientos y cientos de versos, de cientos y cientos de escrituras. De hecho, de grande lo llamaban la enciclopedia viviente, ¿no? Cualquier persona quería saber un verso, le preguntaban a él y él sabía exactamente qué verso, qué número, qué escritura, sabía el número del verso, el número del canto, sabía el nombre de la escritura. Tenía una memoria increíble y ya de niño se empezaba a mostrar. Bueno, y otra particularidad es que de niño, él a los 12 años, en esto de que su padre buscaba a alguien que pudiera continuar con su obra, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur a los 12 años empieza a trabajar, o a prestar servicio, mejor dicho, como secretario de su padre en las imprentas, ¿sí? Bhaktivinoda Thakur
Él escribía mucho, escribía libros, escribía poesía, escribía artículos periodísticos, y Bhaktisiddhanta, su hijo, Bimala Prasad, empieza a ser su editor y corrector. 12 años tenía. Entonces el padre, supongamos, escribía un artículo, Bhaktivinoda se lo daba a Bhaktisiddhanta y Bhaktisiddhanta lo leía, lo chequeaba, se fijaba si había faltas de ortografía, se fijaba si había una desviación filosófica, le corregía el artículo a su padre, se lo devolvía y el padre iba y lo publicaba. Eso hacía a los 12 años. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Bimala Prasad. Increíble, ¿no? Un niño prodigio. De joven, él después obviamente empieza a estudiar, de joven estudia sánscrito, estudia historia, estudia matemáticas, filosofía védica y estudia sobre todo astronomía y astrología. Y él de joven es muy conocido como astrólogo, como Yotish, ¿sí? La astrología védica. Él era muy famoso como astrólogo védico, recibía muchas consultas, de hecho escribió libros sobre astrología védica. En 1895, cuando él tiene 21 años, él empieza a trabajar para la corte del rey de Puri, o sea, empieza a trabajar para el gobierno como secretario de gobierno. Y un año después, en 1896, empieza a trabajar o es empleado como el tutor personal de los hijos del rey, ¿sí? Cuando él empieza a trabajar para el gobierno, el rey rápidamente ve que es un joven excepcional, que es muy inteligente, que tiene una memoria increíble, y lo emplea como maestro o tutor personal de sus propios hijos. O sea, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur empieza a trabajar como maestro particular de los hijos del rey. Y trabajó hasta 1908, o sea que trabajó entre los 22 y los 33 años como maestro particular de los hijos del rey, ¿sí? Como funcionario de gobierno. Y en su juventud, bueno, pasaron algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo, al comienzo del 1900, él conoce a su maestro espiritual, Gaura Kishore Das Babaji, ¿sí? Bhaktisiddhanta originalmente había querido tomar iniciación de su padre, de Bhaktivinoda Thakur. Él admiraba a su padre, le parecía que era, ¿no?, un devoto extraordinario, y un día él le pide iniciación a su padre. Pero Bhaktivinoda Thakur le explica a su hijo que el padre, según la tradición védica, el padre no le puede dar iniciación a su hijo, ¿sí? La persona tiene que tomar iniciación fuera de su círculo familiar. Entonces Bhaktisiddhanta le pide a su padre que le recomiende una persona. Y Bhaktivinoda Thakur le recomienda a Gaura Kishore Das Babaji, que era un ermitaño, era un asceta analfabeto, ¿sí? Que lo único que hacía era cantar Hare Krishna, era lo único que hacía, no predicaba, no organizaba programas, no hacía ninguna otra cosa que estar abajo de un árbol cantando Hare Krishna. Era una persona que no había recibido ningún tipo de educación, era completamente analfabeta, o sea, era el contrario opuesto directo de Bhaktisiddhanta, que era un gran intelectual. Bueno, el maestro era todo lo contrario, pero él reconoce en Gaura Kishore Das Babaji un gran devoto de Krishna y toma iniciación de Gaura Kishore Das Babaji. Esto fue a comienzos del 1900. También al comienzo del 1900, una vez que tomó iniciación de su maestro espiritual, él empieza a viajar por los lugares santos de la India y empieza a conocer, ¿no? Empieza a conocer a Mayapur, Vrindavan, empieza a conocer todas estas ciudades tan importantes o estos lugares tan importantes para la cultura del Bhakti. Y en 1905 él empieza a dar charlas públicas, ¿sí? Por primera vez Bhaktivinoda Thakur empieza a dar clases en público acerca de conciencia de Krishna. Y en ese año, 1905, también fue un año significativo para él, porque él hace la promesa de cantar 1.000.000 de nombres de Krishna. 1.000.000 de nombres de Krishna. O sea, hoy cantamos 16 rondas. 16 rondas son 1.700 y pico de nombres de Krishna por día. Bueno, él prometió cantar 1.000.000 de nombres de Krishna. Esta promesa le llevó 10 años para poder cumplir. Tardó 10 años en juntar 1.000.000 de nombres de Krishna. Una promesa que hizo en el año 1905 y la terminó de cumplir en el año 1915. 1.000.000 de nombres de Krishna. Una promesa de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. En 1914 él empieza a imprimir, él empieza a publicar, ¿sí? O sea que en 1905 él empieza a dar clases y
11 o 9 años después, mejor dicho, 9 años después, él empieza a publicar, empieza a escribir y empieza a publicar siguiendo la tradición de su padre. Y finalmente, en el año 1918, él toma sañás, ¿sí? Él acepta la orden de vida de renuncia y se dedica plenamente a la espiritualidad, ¿sí? Ya termina con su trabajo gubernamental, ya corta con sus vínculos sociales y va 100% a dedicarse a la prédica de conciencia de Krishna, esto a partir del año 1918. Y ahí ocurre algo que es muy interesante y con esto voy a ir cerrando para el día de hoy. Aparece la figura pública de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur y él fue un maestro espiritual altamente revolucionario para la época. Hoy temprano, para aquellos que tengan acceso a internet, pueden verlo. Parampara Prabhu, que es un devoto de Córdoba, el devoto que está a cargo del sitio web Cultura del Bhakti, ¿sí? Es un devoto mayor de la República Argentina. Él dio una charla hoy en la mañana en relación con los 150 años del nacimiento de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, y él hablaba de Bhaktisiddhanta como el gurú políticamente incorrecto. Es el gurú políticamente incorrecto. Y es cierto, porque la verdad que Bhaktisiddhanta fue a contrapelo de todas las convenciones de su época. Era altamente radical, revolucionario, innovador. Por ejemplo, cosas que modificó Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur es la vestimenta del sañás. Nosotros hoy vemos o entendemos la vestimenta típica del monje renunciante como dhoti y kurta, ¿no? Como esas telas naranjas que usan los monjes. Bueno, pero eso no sucedía habitualmente en la historia védica. Si ustedes leen el Bhagavatam, por ejemplo, cuando se describen a los ascetas o a los renunciantes, ellos o iban desnudos, o vestían un taparrabo, o vestían apenas como jirones de ropa, o sea, eran como, no tenían una vestimenta de dhoti y kurta, ¿sí? Esa es una forma que se empezó a usar a partir de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Él era un monje renunciante, pero él decide no vestirse con un taparrabo, o decide no vestirse o andar desnudo, por ejemplo, que es la forma más védica en que deberían andar los renunciantes, sino que él decide vestirse con un uniforme que él luego le transmite a todos sus alumnos de dhoti y kurta. Y eso se hizo como tan popular que hoy es la vestimenta que uno más tiene asociado al monje renunciante, ¿no? Naranja, dhoti, kurta. Ese es como el uniforme del sañás. Pero eso lo renueva Bhaktisiddhanta. Hasta la época de Bhaktisiddhanta eso no era así. Y eso causó un escándalo increíble, porque los viejos renunciantes, los que andaban desnudos, los que andaban en taparrabo, lo veían a él y decían, este es un disfrutador, este no es un sañás, este no es un renunciante, miren lo lindo que anda vestido, ¿no? Nosotros estamos desnudos, él está, mírenlo a él, ¿no? Y lo criticaban por la forma en que se vestía. Él empezó a usar zapatos, por ejemplo. Los sañasis hasta ese momento iban descalzos, no usaban calzado, no usaban zapatos. Hay fotos de Bhaktisiddhanta donde él está usando campera, donde está usando gorro, donde está viajando en auto, ¿sí? Todas cosas que para los sañasis, los renunciantes de la época, era una locura, era un quiebre de paradigma muy, muy fuerte. Pero Bhaktisiddhanta hacía todo eso porque él estaba poniendo en eje o en el centro la prédica. Él decía que más importante que la vestimenta o que algunas cuestiones que son detalles en la vida de una persona, lo más importante era el servicio de compartir conciencia de Krishna. Y él estaba dispuesto a hacer esas innovaciones para que hubiera más y mejor conciencia de Krishna en el mundo. Otra innovación que él hizo fue crear una institución, ¿sí? Históricamente no ha habido instituciones en la cultura védica. Nosotros que somos occidentales estamos más acostumbrados a las instituciones porque, por ejemplo, nosotros tenemos quizás más conocimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es una mega institución, ¿sí? O estoy equivocado, es una recontra institución. Y tenemos medio como asociado a la religión
la cuestión, digamos, de una organización o de una estructura o de una institución. Pero en la cultura védica tradicional eso no es así. Cada templo es como su propia institución y los brahmanas o los sacerdotes no tienen una autoridad por encima en la cultura védica original. Cada uno era como su propio guru, ¿se entiende? Cada uno generaba su propia escuela o su propia tradición. Lo que hace Bhaktisiddhanta es organizar una institución que él dio a conocer como la Gaudiya Math. Y él lo que hizo fue unir 64 templos en la India, en Alemania, en Inglaterra y en el sudeste asiático, y los puso a todos bajo una misma organización. O sea que esos 64 templos ya no funcionaban independientemente, sino que funcionaban como un todo, como un equipo, ¿sí? Y todos tenían, digamos, la misma estructura. Crea una institución, creó un sistema que une a esos 64 templos. Eso se dio a conocer como la Gaudiya Math, que también fue revolucionario para su época, porque muchos sannyasis, muchos ascetas, muchos sadhus no querían estar bajo una autoridad. Ellos querían como permanecer libres de predicar cómo, cuándo y dónde querían. Pero Bhaktisiddhanta hace otra cosa. Él dice, no, tiene que haber una estructura, tiene que haber una forma de hacer las cosas. Tenemos que estar todos más o menos unidos en un denominador común. Otra cosa totalmente revolucionaria que hace Bhaktisiddhanta, que en realidad lo hace siguiendo a la misión de Chaitanya Mahaprabhu, es que él predica fuertemente en contra del sistema de castas, ¿sí? Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur no aceptaba que hubiera diferencias materiales en la prédica de conciencia de Krishna. Y él le daba iniciación tanto a hombres como a mujeres, y no tenía problemas con las personas de distintas órdenes sociales, ¿sí? Él no tenía ningún problema en aceptar cualquier persona independientemente de su nacimiento. Él estaba en contra del sistema de castas, estaba en contra de los Smarta Brahmanas, por ejemplo, estos sacerdotes de nacimiento, ¿no? Bhaktisiddhanta decía que uno no puede ser sacerdote de nacimiento, uno tiene que ser un sacerdote por su cualificación, independientemente de dónde y cuándo haya nacido. Entonces también estaba oponiendo, digamos, contra el régimen social de la época. Bueno, escribió cientos de libros, creo que escribió más de 100 libros, y no solamente escribió libros propios, sino que también aprovechó para editar la obra inédita de su padre. Muchos de los libros de Bhaktivinoda Thakur nosotros los conocemos porque Bhaktisiddhanta los editó, ¿sí? Bhaktivinoda Thakur no llegó a editar toda su obra en el transcurso de su vida, sino que fue su propio hijo el que publicó muchos de los libros de su padre. Y esta es la gran persona que hoy estamos conmemorando, la primera persona que envió a discípulos fuera de la India a predicar conciencia de Krishna. Muchos años antes de que Srila Prabhupada viniera a América, Bhaktisiddhanta envió discípulos a Inglaterra, a Alemania y a Burma, ¿sí? A predicar conciencia de Krishna. Y hubo templos en Alemania, hubo templos en Inglaterra de conciencia de Krishna. Estoy hablando de siglo XIX, comienzo del siglo XX, décadas antes de que Srila Prabhupada viajara a América. Ya Bhaktisiddhanta había impulsado a sus discípulos a hacer esta prédica internacional de conciencia de Krishna. Y hablando de Srila Prabhupada, quizás el mayor aporte a conciencia de Krishna fue Srila Prabhupada, ¿no? Bhaktisiddhanta teniendo a Srila Prabhupada como discípulo. Ellos se conocieron en el año 1922. Bhaktisiddhanta tenía 42 años, Srila Prabhupada tenía 25 años, ¿sí? Ahí se conocieron por primera vez. Y Srila Prabhupada tomó a corazón lo que Bhaktisiddhanta le dijo en ese primer encuentro. Cuando ellos se conocen por primera vez, Bhaktisiddhanta le dice a Srila Prabhupada que él es un joven muy educado y que aprovechara que sabía hablar y escribir en inglés para predicar conciencia de Krishna en inglés. Y eso a Prabhupada le llegó al corazón. Cuando escuchó esa primera instrucción de su maestro espiritual, eso él lo convirtió en la misión de su vida. Prabhupada tuvo el resto de su vida elaborando distintas estrategias para predicar conciencia de Krishna en inglés, hasta el punto de que a los 70 años cruzó el océano y pisó suelo americano. Primera vez
que había Bhakti Yoga en el continente americano, gracias a la inspiración de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, la persona que hoy estamos homenajeando, conmemorando. Hoy se cumplen 150 años de su nacimiento. Él advino en este mundo en el año 1874, estuvo 62 años en el planeta y dejó una obra espiritual increíble. Y hoy estamos homenajeando a este gran maestro de nuestra tradición, su divina gracia, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Así que, devotos, si ustedes quieren decir algo, si quieren aprovechar para hacer algún comentario, a glorificar a su divina gracia al día de su aparición. Yo hice un resumen mega rápido de su biografía. Yo les recomiendo que por favor busquen en internet o lean de alguno de los libros de Srila Prabhupada alguna biografía de Bhaktisiddhanta. Este resumen de 20 minutos obviamente no le hace justicia. Él hizo mucho más, muchísimo más que lo que yo comenté. Y la verdad que si no nos inspiramos con Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, no nos inspiramos más en vida espiritual. Si esta persona no nos inspira para seguir, les puedo asegurar que no nos inspira nunca más nadie en vida espiritual. Acá tengo una pregunta de mi amigo personal, Amartya Prabhu. Amartya Prabhu quiere saber cómo dejó el cuerpo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Dejó el cuerpo enfermo. No sé exactamente qué enfermedad lo aquejaba, pero como dijimos antes, dejó el cuerpo a los 62 años, o sea, a estándares modernos, bastante joven. Hoy en día la gente vive mucho más de los 62 años. Pero bueno, él tenía una aparente enfermedad que lo quitó de este mundo en el año 1937. Ahí está, 1937, es el año que él partió de este mundo. De una enfermedad que en este momento no sabría decirte, pero el cuerpo simplemente se dejó, ¿sí? Se hubo que abandonar ese cuerpo. Sí, hay algo interesante con respecto a la partida de Bhaktisiddhanta, que esto nos puede servir como lección a todos nosotros, la importancia del trabajo en equipo y la importancia de obedecer al maestro espiritual. Cuando Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur se dio cuenta que estaba abandonando el cuerpo, él dio como gran última instrucción que continuaran con su misión, que no abandonaran, que sus discípulos no abandonaran la Gaudiya Mat, ¿sí? Esta institución que él había creado. Él pidió como última gran instrucción a todos sus discípulos que por favor continuaran con la Gaudiya Mat, ¿sí? Que siguieran trabajando juntos en esa institución que él había creado. Bueno, lamentablemente ocurrió todo lo contrario. Bhaktisiddhanta dejó el cuerpo y a los pocos días los discípulos mayores, los devotos más importantes de la Gaudiya Mat, ya se estaban peleando para ver quién se quedaba con qué templo, para ver quién se quedaba con qué propiedad, para ver quién era el próximo acharya, quién era el próximo gran maestro, ¿sí? Prabhupada habla de esto muchas veces en sus libros, en sus comentarios, porque fue una de las grandes crisis espirituales que tuvo Srila Prabhupada a lo largo de su vida, ver esa pelea entre sus hermanos espirituales. Él no lograba entender cómo es que sus hermanos espirituales mayores iban directamente en contra de la última instrucción de su maestro. Él como que no podía entender cómo puede ser que estas personas tan santas, tan avanzadas espiritualmente, no estuvieran siguiendo la orden del maestro espiritual. Y de hecho, por no seguir la orden del maestro espiritual, hoy la Gaudiya Mat está muy reducida en comparación con lo que fue en la época de Bhaktisiddhanta. Está completamente desmembrada, o sea, esa institución se desarmó básicamente. Así que también es algo importante, ¿no? La partida de Bhaktisiddhanta también nos da una enseñanza, la necesidad de trabajar en equipo, de no cada uno cortarse por sí solo, sino empezar a aunar fuerzas para hacer algo grande entre todos. Y por otro lado, no desobedecer al guru, no desobedecer al maestro espiritual. Si él está diciendo por favor continúen, no váyanse cada uno por su lado. Así que bueno, puedo decir eso sobre la partida de Bhaktisiddhanta. Acá tengo Gustavo Ruppel, otro de mis amigos personales, dice: hoy escuché sobre su nombre de iniciación y era casi un poema. No lo sé bien, ¿usted lo recuerda? No recuerdo el nombre de iniciación, es largo, es muy largo el nombre de iniciación de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur.
Vaibhava, no sé, Vaibhava Radhika, Gaura Kishore Das Babaji le dio un nombre de iniciación larguísimo a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que ahora no recuerdo. Lo vamos a investigar, lo vamos a buscar y te lo voy a compartir, Gustavo, pero sí, es un nombre muy, muy largo. Ahí está Gustavo. Gustavo, ya que levantás la mano, si querés decir algo, ¿vos te acordás? ¿Sabés más o menos? Hare No. Krishna, no, Haribol, hoy lo escuché, pero no me lo acuerdo, es larguísimo, sí. es larguísimo. Y por eso es que se dice que Gora Kishodas Babaji no era tan iletrado, porque al darle ese nombre era un poema. Era un poema. Creo que era sirviente de aquel que le da placer a la hija de Brijavanu, o sea, a Radharani. Bueno, algo así creo que era la traducción, pero no me lo acuerdo en sánscrito. Una cosa hermosísima, Sí, hermosísima. era muy, muy hermoso el nombre. Todas las Nosotros, glorias. el nombre Claro. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ese es el nombre con que él se presentaba en público, Bhaktisiddhanta. Eran una conjunción de títulos que él había recibido a lo largo de su vida. Él no usaba su nombre de iniciación como nombre público, este era un nombre que él toma como al momento de aceptar la orden de Sannyas. Es como Prabhupada, ¿no? Bhaktivedanta Swami no era su nombre de nacimiento, tampoco es su nombre de iniciación. Ese es su nombre de Sannyas, nosotros lo conocemos como por nombre de Sannyas. Así que gracias, gracias Gustavo. Sí, era muy hermoso ese nombre, muy hermoso. Acá está, mirá, Dameshwara, nuestro amigo Dameshwara creo que nos está resolviendo la intriga. Dice, en el 1900 tomó la iniciación de Srila Gaura Kishore Das Babaji y recibió el nombre de Sri Varshavanavi Devi, que significa el siervo de la hija del rey Brijavanu, Srimati Radharani. Ahí está, muy bien, Dameshwara, muchísimas gracias por colaborar el día de hoy con nosotros. ¿Alguien más había levantado la mano? No recuerdo. Georgina. Haribol, Georgina, adelante. Hare Krishna, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Esto de que su maestro decía, mejor dicho, él había pedido a sus discípulos que no cortaran la Gaudiya Mat. Sí. ¿Se puede considerar que Prabhupada lo desobedeció o ISKCON tiene como referencia a la Gaudiya Mat? Muy buena pregunta, Georgina. La realidad en que en el momento de esa crisis o de esa disputa, Srila Prabhupada era un devoto, digamos, no mayor, por así decirlo. Entonces, todo eso se resolvió en esferas por encima de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada era un discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, pero digamos no tomaba decisiones administrativas en ese momento. Él lamentablemente lo que vio fue la pelea de sus hermanos espirituales y vio cómo la institución que había creado Bhaktisiddhanta se iba derrumbando, pero él personalmente no tenía la influencia o la importancia como para tomar decisiones en ese momento. Era un devoto, digamos, más joven en relación con sus hermanos espirituales mayores, que eran los devotos que estaban decidiendo, administrando, liderando en ese momento. Muchos años después, en el año 1966, Prabhupada crea ISKCON. Y él lo crea, es una herencia directa de la instrucción de su maestro espiritual. Él dice, mi maestro espiritual creó una institución para predicar conciencia de Krishna, yo ahora voy a hacer lo mismo. Estoy en América y voy a crear una institución para predicar conciencia de Krishna. Y en el año 1966, él crea la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que es una ONG a la cual todos nosotros adherimos y que está empujando el Bhakti Yoga alrededor de todo el mundo. Así que yo personalmente diría que Prabhupada no es que desafió o contradijo la orden de su maestro espiritual, sino todo lo contrario. Él siguió la orden de su maestro espiritual, lo hizo mucho más adelante, muchos años después, cuando él tenía las posibilidades y las herramientas para poder hacer esto. Él en su momento lamentablemente no pudo detener el derrumbe de la Gaudiya Mat porque él personalmente era un devoto congregacional, no era un devoto líder en esa época. Nosotros conocemos al Prabhupada Acharya, fundador Acharya, pero Prabhupada es nuestro fundador Acharya. Para los hermanos espirituales, Prabhupada era como un devoto menor, no era un devoto importante. Había otros discípulos mayores de Bhaktisiddhanta en la época. ¿Está bien? Gracias.
De todas formas, existe todavía la Gaudiya Mat. Sí, existe la Gaudiya Mat, pero existe de una forma bastante más informal y desmembrada. O sea, no tiene la organización que tenía en su momento, no tiene ni los templos ni las propiedades que tenía en su momento, porque esto que hablaba recién, muchos líderes se apropiaron de distintas partes de la institución y las fueron como desarmando. Pero sí existe la Gaudiya Mat, pero ya no tiene, digamos, el poder o la influencia o la relevancia que tuvo en su momento. Muchas gracias. Gracias, Santa. Banki Bihari, ahí veo que Banki Bihari tiene la mano levantada. Adelante, Prabhuji, o Ati Sundari, quienes quiera. Tienen el micrófono apagado, Prabhu. Sí. Ahí está. Ahí está. Hare Krishna, muchas gracias por su clase muy hermosa. Y yo quería compartir el verso 241 de la Bhagavad Gita, sobre todo el fragmento que su divina gracia da como significado, porque en él, primero el verso, y habla de esto que usted está comentándole a Georgina. El verso dice: aquellos que están en este sendero son muy resueltos y su objetivo es uno, oh amado hijo de los Kurus. La inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. Y su divina gracia estaba resuelto a seguir la instrucción de su maestro espiritual. Por eso el verso 241 para su divina gracia es muy importante, y en él, cuando da el significado, cita la oración que dice de Srila Vishnavata Chakravarti Thakura, que dice: al satisfacer al maestro espiritual, se satisface a la suprema personalidad de Dios. Y si no se satisface al maestro espiritual, no hay ninguna posibilidad de ser promovido al plano de conciencia de Krishna. Por lo tanto, debo meditar en mi maestro espiritual 3 veces al día y orar pidiendo su misericordia, y debo ofrecerle a él mis respetuosas reverencias. Y esto también es muy interesante porque él siente ese llamado, esa instrucción como el destino de su vida. Por eso, aún con mucho tiempo que tarda entre recibir la instrucción y llevarla a cabo, y de construir de alguna manera otra Gaudiya Mata, que es este gran Ishkon, es muy, muy hermoso cuando él recuerda un día de la partida de su maestro frente a sus discípulos en Estados Unidos, y él les habla de que ellos tienen que seguir la instrucción del maestro, porque Bhakti es cooperación, y que Krishna nunca está solo, que Krishna siempre está acompañado de sus asociados, que es muy importante lo que su maestro le instruyó, y que él en este caso le estaba instruyendo a esos hermosos discípulos de este lado del mundo. Eso quería decir. Muchas gracias, muchísimas gracias a Ati Sundari, gracias por este aporte, y súper importante todo lo que usted dijo y bueno, todo lo que leyó también. Por un lado, esto que decía yo antes, si van a los significados de Srila Prabhupada, van a encontrar varios significados a lo largo de su obra donde Srila Prabhupada habla de su maestro espiritual. Entonces, mismo en la literatura de Srila Prabhupada, en los comentarios Bhaktivedanta, podemos conocer acerca de la personalidad de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Eso es importante, interesante para nosotros. Y después esto último que decía Ati Sundari, el Bhakti es cooperación. Para poder hacer una conciencia de Krishna importante, tenemos que hacer una conciencia de Krishna juntos. No nos podemos cortar solos. Yo lo entiendo, porque tengo un falso ego grande como una casa. Yo entiendo que tenemos a veces la impronta de hacer la nuestra, ¿no? De figurar, de sobresalir,
de decir, no, fulano está equivocado, yo tengo la razón. Eso lo entiendo. Lo entiendo porque me pasa todos los días me pasa. Es con lo que yo lucho constantemente. Pero eso es la subjetividad del condicionamiento, de nuestro condicionamiento. Porque por más que queramos hacer algo significativo en conciencia de Krishna, si no tenemos el Shakti Avesh, si no tenemos las bendiciones del Señor, si no tenemos la gracia de Dios, no vamos a poder hacer mucho. No vamos a poder hacer mucho. Entonces mejor trabajemos en cooperación, como explica Atisundari. Entendamos que este Bhakti Yoga, este yoga del amor, se hace colectivamente, ¿sí? Se hace en comunidad, en congregación. Se hace fuerte entre todos. Y cada uno de nosotros va a aportar algo a esta fiesta devocional, ¿sí? Es como cuando hacemos un evento a la canasta y cada uno lleva una preparación. Y al final del evento hay cientos de preparaciones, no sé si les ha pasado eso, ¿no? De hacer un programa. Y de repente hay más prasadam de lo que uno pensaba, o de lo que uno pudo haber hecho por sí solo, ¿no? Si ponemos a una persona a cocinar, está bien, una persona, si es un experto en la cocina, puede cocinar un montón y puede cocinar varias preparaciones y puede cocinar muy rico. Pero si ponemos muchas personas a cocinar, entonces todo eso se multiplica. Todo es más rico, todo es más en cantidad. Bueno, así funciona conciencia de Krishna. Y es interesante en relación con lo que dice Atisundari, que si ustedes se fijan, estudian el Bhagavad Gita, van a ver que la mayoría de los sistemas de yoga de los cuales se habla en el Bhagavad Gita, Jnana Yoga, Karma Yoga, Samkhya Yoga, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, por lo general, no digo siempre, pero por lo general son yogas de aislamiento, donde la práctica se hace en soledad. Pero con el Bhakti pasa al revés. En el Bhakti nosotros no nos vamos al bosque a meditar. O sea, no somos ni ascetas, ni somos ermitaños, ni somos renunciantes. Nosotros hacemos nuestro yoga en sadhu sangha, en asociación con los devotos. Es al revés que el yoga en general. El Bhakti Yoga tiene otro paradigma. Mientras que en otro tipo de yoga se le pide a la persona renunciar a la familia, renunciar al trabajo, renunciar a la comunidad, irse al bosque, irse a la montaña, irse al desierto, alejarse de la comunidad. En el Bhakti Yoga se pide al revés. Se pide que estemos más tiempo juntos, que compartamos más juntos, que estemos más unidos, que estemos más vinculados, que tengamos más relacionamientos. Es otro tipo de yoga. Es otro tipo de yoga. Las herramientas son distintas. Entonces, el Bhakti es cooperación, ¿sí? Y si aprendemos eso, podemos tener una conciencia de Krishna significativa, grande, en nuestras propias comunidades, en el país, en el mundo, ¿sí? Empezar a trabajar juntos y cada uno poner lo mejor de sí a una misión internacional. Nosotros formamos parte de una misión internacional. Recién dije, ¿no? ISKCON, Atisundari también lo mencionó. Esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna se creó en el año 1966. Nosotros formamos parte de esa ONG. Estamos contribuyendo desde nuestro humilde lugar a que esta prédica se pueda difundir por todo pueblo y aldea. ¿Sí? Es un trabajo en equipo. Bhakti es cooperación. Y eso también es una de las enseñanzas de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Él nos enseñó a trabajar en equipo. ¿Sí? Él le pidió a sus discípulos, por favor, trabajen en equipo. Entonces ahora, por lo menos, sigamos esa instrucción. Ya que no podemos cantar 1.000.000 de nombres de Krishna, no nos da el karma. Por lo menos, trabajemos mancomunadamente. Por lo menos hagamos eso. Muchas gracias, Atisundari. Sí, Banki Vihari, adelante. Sí, quería hacer un pequeño comentario solamente, de decir de que Srila Prabhupada siempre decía que para demostrar el cariño que nosotros le teníamos, que siempre teníamos que mantenernos unidos. Que eso era la demostración de que nosotros lo apreciábamos a él, que apreciábamos su institución y que eso era lo más importante de todo. Mantenerse unido. Sí, señor. Y bueno, fíjense, esto que menciona Banki Vihari, fíjense cómo las últimas dos grandes instrucciones coinciden. Bhaktisiddhanta le pidió a sus discípulos que se mantuvieran juntos y conservaran la Gaudiya Mat. Prabhupada le pidió a sus discípulos que se mantuvieran juntos y conservaran ISKCON. O sea, los dos
tuvieron como, digamos, el último gran deseo es el mismo, el de trabajar mancomunadamente, que sus herederos espirituales no se separaran cada uno por su lado, sino que todos trabajaran en equipo, en un mismo proyecto. Bhaktisiddhanta lamentablemente con sus discípulos no lo logró. Srila Prabhupada, gracias a Krishna, sí, ISKCON mal que mal está junto, ¿no? Los discípulos de Prabhupada no se alejaron, algunos se alejaron, otros gracias a Dios no, la mayoría se quedó en ISKCON. Y ISKCON continuó, ¿no? El año pasado creo que festejamos los 50 años de ISKCON, ¿no? Entonces ya van 50 años. Bueno, Krishna quiere que vayan miles de años más, ¿sí? Esta institución. Gracias, Banki Bihari, muchas gracias. Gracias. Bueno, Prabhus, nos quedan los últimos minutos. No sé si alguien quiere decir algo, aprovechar a glorificar a su divina gracia, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, el día de su aparición. Si alguien tiene algo que decir. Krishna, una reverencias de votos. Haribolo, ¿cómo va? Quería saber de qué signo era Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. No sé, yo, a diferencia de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que era un experto en astrología, yo no tengo la más mínima idea de la astrología. No es un área que sea mi especialidad, pero puedo decir que él apareció en el año 1874, en el mes de febrero. Después, si quieren, los... ¿Qué día? ¿Cómo? Puede ser Acuaria. ¿Qué día? Mira, si no me equivoco, creo que es o el 8 o el 6 de febrero. Acuariano. ¿Sí? Acuariano, mira, ya están los astrólogos. Ya están los astrólogos funcionando. Muy bien. Así que bueno, ahí lo resolvimos, Juan. Ahí resolvimos el problema. Muchas gracias, Arjuna. Muchísimas gracias. Muy linda la clase. Gracias. Muchas gracias a ustedes por estar. El 6 de febrero. Es el 6 de febrero. Ahí está, 6 de febrero. 6 de febrero. Acuario, entonces, acuariano. Sí. La era de Acuario. Alejandro, adelante, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Haribolo. Haribol. Le quería hacer una consulta que me quedé pensando en la importancia que tiene el hecho de que el primer ministro de la India haya hecho mención o lo que sea, y desde qué lado hace la mención, si desde los Vaishnava o tenía alguna otra, alguna importancia para la sociedad restante que no esté ligada a los Vaishnava. ¿Se entiende la pregunta? Sí. No, bueno, Bhaktisiddhanta obviamente es importante en la tradición Vaishnava, en la tradición del Bhakti es muy importante, es uno de nuestros acharyas, es uno de nuestros maestros de nuestro linaje. Sí. Pero dentro de la sociedad hindú no devocional también es un gran filósofo, es uno de los eruditos de la filosofía védica más importantes del mundo moderno y es un antecesor conceptual a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, que él hace como una parte troncal de su carrera política, social, destruir estas barreras de castas que había en la India. Muchos años antes de Mahatma Gandhi, eso ya lo empezó a hacer Bhaktisiddhanta. O sea, Bhaktisiddhanta empezó a atacar esa estructura social rígida que tenía la India de aquel momento, de comienzo del siglo XIX. Obviamente la herencia viene de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu también iba en contra del sistema de castas y ya sabemos que él aceptaba a los musulmanes, por ejemplo, aceptaba a las mujeres, o sea, aceptaba niños. Pero bueno, en el mundo moderno ese fue Bhaktisiddhanta. O sea que dentro del mundo Vaishnava, Bhaktisiddhanta es importante. Fuera del mundo Vaishnava, en la India, también es una gran personalidad. Es uno de los filósofos más importantes de la India y es un predecesor del movimiento anticastas de Mahatma Gandhi. Y bueno, una más importante que esa glorificación que se hizo desde otro lado, como un primer ministro de miles de millones de personas, que sea tan importante.
Así que eso, más glorificante que eso, porque muchos que han visto o la conmemoración del primer ministro no son Vaishnava. Claro. Sin embargo, está ahí en esa importancia algo más para esa glorificación. Hare Sí, Krishna. claro. Sí, sirve para que hoy quizás miles de personas conocieron a Bhaktisiddhanta gracias al discurso que dio el primer ministro de la India. Y es una forma también de prestar un servicio, ¿no? De dar a conocer a estas grandes personalidades. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias, Prabhuji. Bueno, devotos, estamos llegando al final de nuestra transmisión del día de hoy. Nos quedan unos últimos minutitos y ya se nos va a cortar este Google Meet. Así que quiero agradecerles a todos por haber estado. Hoy, un día muy especial. Hoy se cumplen 150 años de la aparición de su divina gracia, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, uno de los hijos de Bhaktivinoda Thakur, una acharya de nuestra tradición, como hablábamos recién con Alejandro. Si ustedes se fijan, es uno de los maestros que aparece en nuestro linaje de la tradición espiritual a la cual nosotros pertenecemos. Y una gran personalidad para inspirarse. Si necesitan inspiración en vida espiritual, yo les recomiendo, por favor, lean alguna biografía de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Si no se inspiran con Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, lamento mucho que sus vidas espirituales no va a ir para ningún lado. Van a quedar ahí estancados para siempre, porque si no se inspiran acá con esta gran personalidad, no se inspiran más. ¿Sí? Es una persona que hizo toneladas de servicio en conciencia de Krishna y que nos entusiasma incluso el día de hoy a todos nosotros a continuar cantando Hare Krishna. Así que, Prabhus, nos vamos a retirar. Muchísimas gracias por todo. Aprovechen lo que queda del día, la noche, para leer algo sobre su divina gracia. ¿Sí? Aprovechen que hay mucho material. Perdón, alguien levantó la mano. Sí, rápido. Los que levantaron la mano, rápido, porque se nos corta en cualquier momento. Banki Bihari. Sí, solamente quería comentar cuando Bhaktisiddhanta Sarasvati se iba a pedir a Babaji Kishora para que le iniciara. Babaji le decía que no, que se fuera, que él no era un maestro, no estaba calificado para iniciarlo. Y él le insistía otra vez, volvía al otro día, que por favor, quiero iniciar. Y le dice, no, vete de aquí. Al segundo día vuelve nuevamente, entonces le dice, bueno, le voy a preguntar a Krishna, viene mañana, te voy a preguntar. Vuelve al otro día y le pregunta, y dice, no le pregunté nada, no sé nada. Entonces él se tira a llorar a sus pies. Entonces me iré y me tiraré al Ganges. Y se pone a llorar. Y entonces ahí cuando se pone a llorar, dice, Bimal Prasad, levanta la cabeza, tus lágrimas te han purificado, está listo para recibir Krishna Prema. Haribol. Haribol, gracias, Banki, muchas gracias. Bueno, como explicó antes Ati Sundari, Bhaktisiddhanta estaba muy determinado. Y eso también se muestra cuando tomó iniciación, ¿no? El maestro lo rechazó 3 veces, pero él estaba resuelto. Yo quiero tomar iniciación y lo logró. Así que la importancia de la determinación en vida espiritual. Gracias. Ale, nos vamos con vos. Esto es lo último, porque ya se nos corta. En cualquier momento se nos corta. Micrófono ahí. No, Prabhu, quedé con la manito. Ok, bueno, entonces, ahora sí. Gracias, devotos. Muchísimas gracias por todo. Jai Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Maharaj Ki Jai. Haribol. Hare Krishna. Buenas noches. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias por los comentarios.